Gonzalo participa en el de, bueno, ha hecho, junto con Gema, ha hecho el de herpetos. Hoy damos lo de anfibios. Gonzalo es amante de anfibios, aves y todo. O sea, también te acabo dicho. Entonces no puedo decir que es experto en esto porque es experto en todo. Es coordinador de Seoverlife Guadarrama también. Participa, es miembro también activo de Proyecto Verde, de la Junta. ¿Y qué más sobre ti? Es un genio, no me sabe mogollón y además es muy divertido. ¿Y qué más? Andando, ya lo veréis. Pues nada, adelante. Bueno, pues nada, en primer lugar, gracias por venir. No esperábamos esta acogida, más de 40 personas. Yo me siento muy orgulloso. Yo no soy colmenarejano, pero me siento, mis hijos lo son. Yo ahora me he ido a Galapagar, me he ido a la competencia, pero yo mi pueblo lo siento colmenarejo y mi vida pues la he hecho toda la vida en Colmenarejo, por lo tanto me siento muy unido al pueblo. Creo que tenemos, bueno, no creo, tenemos un término municipal espectacular. No es muy grande en comparación con otros, pero tiene una biodiversidad enorme. Pues estamos en la Rampa de la Sierra, tenemos un término municipal entre casi 900 y 600 metros de altura, cogiendo toda la Rampa de la Sierra, llegando ya al Pardillo y a Valdemorillo, pues donde estaría el Puente Caído es la parte más baja, y pegado a Galapagar, pues casi a 800 y pico metros, cerca de la Cicamau, pues tenemos los puntos más altos del término municipal, y eso lo que genera es que pues tenemos una enorme biodiversidad en cualquier género, pero en este caso pues vamos a hablar de reptiles, y dentro de reptiles de los herpetos, y dentro de los herpetos de los anfibios, pues tenemos una biodiversidad muy grande frente a los anfibios y reptiles que existen en la Comunidad de Madrid. ¿Por qué? Pues bueno, aparte de esa diversidad altitudinal que tiene el municipio, pues tenemos, geológicamente hablando, tenemos unas zonas que permiten que con las aguas de lluvia se establezcan lagunas temporales que, dependiendo del tamaño, duran más o menos en estos suelos graníticos, y eso viene muy bien a los anfibios, por la sencilla razón de que en verano estas lagunas, la mayoría de ellas se secan. Al secarse no puede haber peces. En el momento que una laguna no se seca, normalmente la gente suelta peces o llegan los peces por propia distribución, y la incompatibilidad de peces y anfibios es grande. Los peces predan sobre los renacuajos o sobre las larvas de anfibios, y aquí en Colmenarejo, al ser lagunas que están llenas o charquillas que están llenas, pero que se secan en verano, pues tenemos una biodiversidad todavía mayor. El ejemplo mejor que tenemos son las lagunas que hay cerca de la universidad, las lagunas de los Escoriales, que son un punto caliente. Yo he llevado a ver allí algunas especies a gente que ha venido de toda España, preguntando, pues por ejemplo, por el gallipato, que aquí es una especie relativamente común y que en muchos sitios de España pues no lo han visto o es muy difícil de ver, y te contactan, por favor llévame a ver gallipatos. Entonces, pues tenemos ahí unas lagunas, la de los Escoriales, o otras muchas, a lo largo del término municipal, pues muy, muy interesantes. Bueno, pues dentro de los herpetos vamos a hablar de los anfibios. En Colmenarejo tenemos 9 especies de anfibios, 3 especies de urodelos y 6 especies de anuros, ¿vale? Bueno, dentro de los herpetos de los anfibios, pues son aquellas que no son reptiles, son aquellas especies que necesitan, en la mayoría de los casos, necesitan una parte de su ciclo vital en el agua. Es cierto que hay algunas especies que no es el caso, por ejemplo algunas salamandras, pero aquí en Colmenarejo todas las especies, las 9 especies, necesitan una parte o todo su ciclo vital, pues pasa en el agua, y suele haber en casi todas pues una metamorfosis, ¿vale? Dentro de ellos, pues eso, 3 urodelos. Urodelos son aquellos anfibios que tienen cola, o sea, que son como lagartijas, pero de agua. Para el que no sepa nada, pues tendríamos una especie que al terminar su estado metamórfico y convertirse en adulto, sigue manteniendo la cola. Frente a los anuros, que tenemos 6 especies, en los cuales tienen cola cuando son renacuajos, pero al terminar su ciclo vital,
pierden la cola y acaban con 4 patas, de las cuales en la mayoría de los casos las patas traseras son bastante más largas y suelen estar palmeadas. Esos serían los anudos. Entonces, bueno, pues hecha esta introducción, yo creo que vamos a hacer un repaso un poco, tampoco sin entrar mucho al fondo, sino con curiosidades del término municipal de las 9 especies, si os parece. Pásate a la 17. Bueno, pues la primera especie que hablaríamos dentro de los eurodelos sería el gallipato, Eurodeles wolf. Es una especie que es es el urodelo más grande de España y uno de los urodelos más grandes de Europa, ¿vale? Puede llegar a medir más de 30 centímetros. Es una especie pues que en general es habitante del sur oeste de la península ibérica, no sale de la península, pero fuera de determinadas zonas extremeñas, castellano-manchegas o del oeste de Andalucía, pues no es una especie muy común, y tenemos la suerte de que en Madrid tenemos la zona que sería Colmenarejo, Galapagar, Valdemorillo, Villanueva del Pardillo, pues tenemos un núcleo muy interesante. Hace poco tiempo, el año pasado, salió el nuevo atlas de anfibios y reptiles, de anfibios de la Comunidad de Madrid, porque el de reptiles salió hace un poquito más, que nos ha hecho Carlos Caballero, con el que pues hemos colaborado bastante, y bueno, pues es uno de los puntos calientes, Colmenarejo, de gallipato. Curiosidades del gallipato, pues bueno, aparte de que es una especie grande, que la verdad es que dentro de los urodelos que tenemos, pues como veis, no es especialmente agraciado. Es una especie así verdosa, tiene, como veis, unas verrugas laterales, que eso es un método que ahora os contamos de defensa muy interesante, porque es una especie que cuando la manipulas, si la manipula un perro o la manipula una persona, por esas pequeñas callosidades que salen en los laterales, que son como rojitas, saca las costillas. Entonces te pincha con las costillas, eso unido a que esas cosas rojitas tienen unas glándulas de veneno, pues si un perro que le mordiera con una mucosa, una jineta, cualquier animal, pues el veneno con el pincho pues le generaría ahí en la mucosa una molestia muy grande. Esta es una especie que tiene también otra curiosidad, y es que puede pasar todo su ciclo vital en el agua. Entonces, es muy típica en piscinas abandonadas, aquí en el pueblo, cuando se tira una piscina, pues a lo mejor 1 año, 2 años, 10 años, llena de agua, sin vaciar, de repente acudes, la vacían, y a mí alguna vez me llaman, es que está esto lleno de bichos, parece esto una paella. Pues vas, y es que a lo mejor hay, porque se empiezan a reproducir entre ellos, y de repente se han caído 2 y hay 200. Entonces los sacamos y los soltamos en el término municipal, cerquita, porque bueno, pues es una especie que se alimenta de otros pequeños, de invertebrados, pero también de otros pequeños anfibios, por ejemplo el sapo corredor, el sapo común, incluso larvas de otros tritones, tritón pigmeo, tritón ibérico, si puede, pues se las va a comer. Es una especie también muy longeva. Se ha comprobado en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, que tenemos cerca, algunos ejemplares que superan los 20 años marcados, sí. Y se comprueba que 20 años después se encuentra el mismo bicho y está vivo. Es sorprendente los anfibios, que tienen una enorme... No lo asociamos, igual que los pajarillos, por ejemplo, viven poco, los anfibios viven mucho. Entonces, chafar, te lo encuentras en casa, en el jardín, y lo chafas, y a lo mejor estás chafando una cosa que tiene 20 años. Tiene a lo mejor la edad de tu hijo que está en bachillerato. Entonces, pues bueno, tenemos que cuidar o respetar estas especies, que aunque aquí en el término pues son abundantes, pues a nivel global están bastante amenazadas. Hablando ya de este primero, luego ya no entro en los demás, pues debemos tener en cuenta que los anfibios son muy delicados, pasan una etapa en el agua, y luego tienen que estar con un cierto contacto al agua, porque la piel pues es una piel que los tegumentos necesitan estar muy húmedos. Esto le hace les hace muy sensibles a cualquier tipo de hongo o patógeno. Pues tenemos los ranavirus o el hongo quitridio, no sé si os habéis oído hablar de ellos. Sí. Bueno, pues son enfermedades emergentes que han aparecido desde finales del siglo XX, ahora el siglo XXI, y que están arrasando, cuando digo arrasando,
poblaciones de anfibios en todo el mundo, pero en España han entrado con mucha fuerza. Por ejemplo, el sapo partero común, en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, pues ha habido que criarlo en cautividad en Rascafría porque se había prácticamente extinto el 90 y tantos % de los sapos parteros comunes, que aquí en Colmenarejo no tenemos, se habían extinto. Entonces, son especies que hay que ver. En el caso de que sea necesario hay que rescatar, pero es bueno no manipular demasiado. Cuando digo demasiado, yo aquí voy a decir una cosa que a lo mejor pues hay gente que no opina lo mismo. Lo que no se conoce no se puede amar y lo que no se ama no se protege. Entonces, hay gente que dice, no los toques, un niño necesita tocar un anfibio, es que... Claro, yo con mis hijos les encantan, le dejo tocar uno de cada especie cada día que vamos. El primer gallipato, soba el gallipato, ya los demás los dejamos en paz. Pero yo creo que hay que tener cuidado, creo que nos tenemos que lavar las manos antes, yo suelo llevar un gel hidroalcohólico, te las lavas antes después, no tocas distintas especies con las mismas manos, si no has pasado por el gel hidroalcohólico, pero sí que creo que a veces nos pasamos de precaución y debemos volver un poco a acercarnos a la naturaleza. Tenemos unas 9 especies muy cerca de casa y tampoco hay que tenerlas miedo, sino que hay que disfrutarlas. Pasa si quieres una hoja, que vamos, hay una larva, sino mirad, porque es fácil encontrárselo. Lo podemos encontrar en gallipato de 3 formas. Lo podemos encontrar en el estado terrestre, que le tenéis aquí, ¿vale? O sea, le puedes encontrar una tarde lluviosa, una noche lluviosa caminando, ¿vale? Lo podemos encontrar en el estado acuático. En el estado acuático se pasa toda su vida en el agua, por ejemplo, en una piscina abandonada donde no puede salir. Curiosamente es un único urodelo ibérico que cuando se pasa toda su vida en el agua no pierde las branquias, mantiene las branquias en su estado adulto, como por ejemplo el próteo o como por ejemplo los ajolotes mexicanos, pues mantiene, porque es una forma de, en aguas además suelen ser pozos, suelen ser pues eso, piscinas que no están muy limpias, hay poco oxígeno y el mantener las branquias le permite pues respirar con mayor facilidad. Y luego tenemos la larva, ahí la veis, tampoco cuando es larva no está tampoco especialmente guapa, pero mola, pero no es un bicho bonito. Pero ¿cómo se caracteriza? Son larvas grandonas, cuando digo grandonas de unos 4 o 5 centímetros, con unas branquias enormes, ¿vale? Y luego el cuerpo está punteado, yo no sé si pasa una más, no sé si una más quedaría o no, sí, no, pero bueno, el cuerpo está punteado de puntitos, pero son puntitos de un color indeterminado. Lo digo esto para que cuando veamos luego el tritón pigmeo, vais a ver que el tritón pigmeo, la larva, la podéis identificar fácilmente porque tiene el tritón pigmeo es más monillo que el gallipato. El gallipato es una larva gorda, una larva con mucha branquia y con un punteado tosco, brusco, con unos circulillos de color verdoso, marronáceo. Entonces, pues bueno, este es un poco el gallipato. Vamos a pasar al siguiente, dale un golpe, que pasamos a la joya de Colmenarejo. El tritón ibérico es una especie... tritón ibérico, Isotriton boscai. Esta es una especie ibérica, ya lo dice el propio nombre, y es extremadurense porque habita lo que sería el cuadrante sur o noroccidental de España, desde Galicia, ¿vale? Todo Portugal. En Portugal ahora lo han clasificado como una especie distinta, y luego cogería Extremadura, la zona más oeste de Castilla y León, Castilla-La Mancha, la zona también más oeste, lo que sería Cabañeros, centro-oeste, y la zona también más oeste de Andalucía. Doñana, por ejemplo, sería su límite. En Madrid no es una especie común, es el urodelo más raro de Madrid, pero conforme entramos por Cadalso de los Vidrios, ese tipo de zonas más pegadas a Ávila, es una especie que todavía es común, y conforme avanzamos se convierte en una especie rarísima. Cuando empezamos a hacer estos inventarios y cuando yo empecé a cacharrear, pues hace 30 años con la bicicleta, una de las especies que yo me gustaría encontrar en Colmenarejo era el tritón ibérico. Las últimas citas de tritón ibérico eran de finales del siglo XX, que en el primer atlas de anfibios de la Comunidad de Madrid habían salido sobre todo en Collado Villalba y habían salido en Valdemorillo. Había una cita muy muy antigua de Colmenarejo, pero estaban extintos, no se había vuelto a encontrar ni en Valdemorillo
ni en Villalba, ni en Galapagar, ni en Colmenarejo. Pues este aquí, que el inventario que lo sacamos en 2021, dando un paseo, pues más o menos poquito antes de que lo sacáramos, en 2020, en pleno COVID, dando un paseo, pues lo encontramos. Hay una población muy pequeña, relicta, en una especie de surgencia que tiene el término municipal, dentro del espacio del Parque Regional del Curso Medio del Río Guadarrama. Una surgencia realmente es muy difícil llegar allí, pues tienes que ser un loco como yo, o querer ir a suicidarte o alguna cosa de este estilo, pero que es un sitio que por eso ha pasado tan desapercibido, porque es un punto muy concreto y hay muy pocos ejemplares. A ver qué más hemos contado alrededor de 18. Esto se puso en comunicación de los agentes forestales y de la Asociación Herpetológica Española, que vinieron y han tomado muestras de tejido para ver si es una población, cuánto lleva separada de estas poblaciones. Como curiosidad, pues en los últimos tiempos hemos encontrado lo mismo, por ejemplo, en el de Manzanares, hemos encontrado también algunos ejemplares, y han aparecido en el Boalo, en Matalpino. En Galapagar ha aparecido una cerca de la Presa de las Nieves, una pequeña población también de tritón ibérico, pero en Colmenarejo hemos encontrado una, se añade al parque regional y se añade a nuestro término municipal. Es un tritón muy pequeño, ¿vale? Y este es precioso, igual que el anterior era grande y era un poquito así feillo. Este es un tritón que tiene, como veis, pues un punteado, es como de color verdoso con unos puntos oscuros. Pero lo más bonito es la tripa, que la tripa es completamente naranja. En algunos ejemplares por España aparece amarilla o la variedad de color entre naranja y amarillo, pero en Madrid el 99% de los ejemplares son naranjas. Pasa por favor, Coral. Bueno, ahí tenéis, este es uno de Colmenarejo, o sea, es un habitante del pueblo y yo creo que en la siguiente no aparece uno de tripa. Mira, aquí le veis un poco la tripa. ¿Vale? Es una especie que en general en Madrid habita ríos muy limpios, ¿vale? Arroyos más que ríos, arroyos muy limpios, y en general en España habita lagunas con aguas permanentes o bastante permanentes también que estén bastante limpias. Las lagunas de Colmenarejo no le gustan. No le gustan porque son lagunas que o hay mucho ganado que no le interesa porque se manchan, se eutrofizan muchísimo, o no tienen el periodo hidrológico de la laguna no es suficiente para su término vital. Y luego es el más pequeño y el más mono, y por lo tanto, pues todos le putean. El gallipato, si puede, se lo come cuando son larvas, las ranas se lo comen a las larvas, el tritón pigmeo se lo come, entonces es la especie que queda un poco más dada de lado. Sí, dada de lado. En general, cuando hay muchos herpetos, muchos anfibios en una laguna, no sueles encontrar mucho tritón ibérico. Aparecen al final en los puntos un poco más aislados y por eso les gustan pues las aguas removidas. Por ejemplo, en la zona de Abantos sí que aparecen en esos arroyos de montaña que bajan del puerto de Maragón. En esos arroyos que prácticamente solo hay salamandra y tritón ibérico, pues ahí prosperan con cierta... Siendo una especie difícil, yo creo que de las 9 aquí, la especie más difícil de encontrar en Madrid es el tritón. Pasamos, si quieres, al tercero de ellos. Este, que es... La verdad es que yo, lo poquito que sé yo de naturaleza, pues algo de lo que le debo yo al tritón ibérico, al tritón pigmeo. El tritón pigmeo antiguamente se llamaba tritón jaspeado. A finales del siglo XX, por temas ya de ADN y tal, se decidió que al norte del sistema central pasaría a ser tritón jaspeado, es muchísimo más grande, Triturus marmoratus, y los ejemplares que hay por debajo del sistema central, o sea, lo que es las faldas sur del sistema central y hacia el sur, pasaría a ser tritón pigmeo. ¿En qué se diferencia? El tritón pigmeo, como el nombre indica, es muchísimo más pequeño, pero ojo, es más pequeño que el tritón jaspeado, pero es bastante más grande que el tritón ibérico. O sea, es un falso amigo el nombre de tritón pigmeo, porque la gente piensa, el tritón pigmeo es más pequeño. No. Un tritón pigmeo puede ser el doble de grande que el tritón ibérico. Es más pequeño que el gallipato, pero bastante más grande que el tritón ibérico, que es el enanito de la familia. Y este, yo digo que pues ha habido a mí especies y momentos que me han marcado como naturalista, el poco naturalista que soy, o como herpetólogo,
Y el encontrar en la piscina de los ranchos, de repente un día, un bicho con una raya naranja. Bueno, claro, es que pues tendría 13 años y me volvió loco. Me fui a por un cazamariposas y me tiré a la piscina hasta que lo saqué. Y digo, ¿qué leches es esto? Porque es que mirad qué bonito es. Este es un jovencito y suelen ser mucho más bonitos, pero pues es una especie preciosísima. Esto es una hembra porque cuando nacen tienen todos esta raya, esta librea, son verdecitos con puntitos negros. Tienen esa librea, cuando son jovencitos, todos tienen esa librea rojiza, y cuando van creciendo las hembras mantienen la librea rojiza y los machos la pierden. Y en los machos queda una librea negra que en la época de celo se convierte en una cresta. Una cresta poco patente, no es una cresta como otros tritones que hay en Europa, que el tritón crestado, por ejemplo, que saca unas crestas de 3-4 centímetros, es una cresta de 1 centímetro así, oscurita, pero es especialmente, es un bicho que tanto macho como hembra es bonito. Tenemos una población importantísima en Colmenarejo. Por ejemplo, en la Charca de los Escoriales hay una población espectacular. Yendo, por ejemplo, hacia la Mina Pilar, igual Mina Pilar, tenemos también ahí algunas poblaciones muy buenas. Y en general, el tritón pigmeo, como el gallimato, cualquier charca ganadera que aguante el agua alrededor de Deja abierta, 4 o 5 meses. El punto, yo me he fijado, el punto básico es que mantenga agua en el mes de mayo. Si la charca mantiene agua en el mes de mayo, es muy probable que pueda reproducirse. Si se ha secado antes, mal. No lo he contado con el gaifato, lo cuento con el tritón pigmeo. Son especies que se reproducen habitualmente en febrero, ¿vale? Necesitan febrero, marzo, abril, mayo, más o menos 4 meses para cumplir su ciclo de metamorfosis, pero tienen aquí en Colmenarejo, en la zona de Madrid, tienen una jugada que es bastante buena, que es, si hay lluvias otoñales, crían en otoño, en octubre, noviembre, incluso diciembre. Crían y salen los huevos, salen las larvas, y las larvas, cuando entra el frío de verdad, el frío de diciembre, de enero, febrero, se quedan escondidas abajo de unos tamaños, nada, es que cuando nace una larva de tritón pigmeo, pues mide a lo mejor 3 o 4 milímetros. Se quedan ahí escondidas, hechas una bola, y si consigue permanecer la lámina de agua, aunque sea cubierta por hielo, ¿qué ocurre? Que cuando llega febrero y empieza a hacer una mejor temperatura, ya tienen ganado el chingueo de los padres y el nacimiento del huevo. O sea, tienen ganado 1 mes y medio, y por lo tanto van a tardar 1 mes y medio menos en transformarse. Entonces, esa jugada es buena, tiene 2 defectos. Tiene el defecto de que en ese intervalo tan largo también es más probable que con los inviernos secos que nos llegan se seque en algún momento y se ha muerto. Y también en lagunas someras, cuando la capa de hielo aprieta, pues muchas veces les encuentras que el hielo les ha llegado y les ha congelado y entonces han muerto. Pero la jugada es funcional, y aquí en Colmenarejo es una especie que se reproduce con facilidad. Llegan también a la presa vieja, tanto el gallipato como el tritón pigmeo son capaces de reproducirse en la zona de la presa vieja, o sea, esas grandes lagunas o grandes embalses, incluso aunque esté lleno de metales pesados, aquí vamos a decirlo, pero bueno, sigue manteniendo por encima de los metales pesados, pues sigue manteniendo unas condiciones que al tritón pigmeo pues le interesan. Pasa una más y vamos a ver, bueno, esa ahí se ve fatal, pero veis, mira, veis la cresta, es un macho, veis la cresta, no tiene la línea roja, pero la verdad es que Luis le queremos mucho. ¿El qué? La cresta tiene rayas. La cresta tiene rayas. Si le veis algún día de noche, en la época de celo, es muy curioso, es en el urodelo que mejor se ve aquí en Colmenarejo. La parada nupcial se pone al lado de una hembra, el macho, la coge como en culito con cabeza, cabeza con culito, y empieza a mover la cola. La cola tiene unas rayas plateadas debajo y arriba, y con eso, cuando vas con la linterna te sorprende porque te da como un flashazo, es un color plateado muy brillante, entonces empieza a mover esa cola con movimientos ondulados, y eso pues les debe flipar a las yo qué sé. Pero lo hacen todos los uroderos, pero especialmente en el tritón pigmeo es fácil de observar. Dale una más, que vamos. Fijaros, la larva de tritón pigmeo, para distinguirla si en algún momento caen en una piscina, oye, que me han caído unas larvas y no sé qué son. Esta es bastante más pequeña,
acaba la cola del gallipato, cuando es una larva, acaba de una forma muy roma y esta acaba en una punta, completamente en punta con una flecha y tiene puntitos, pero si os fijáis que los puntitos se agrupan en la parte más alta y son puntos negros justo en el borde de arriba e intercalados con zonas blancas. Cuando digo blancas, transparentes. Estos 4 puntos que veis aquí son característicos de una larva de tritón pigmeo. Si ves una larva de tritón pigmeo, tiene que tener, no puede tener 3, 4, 5, 6, pero el gallipato nos va a tener más feos, menos negros y más repartidos por el cuerpo, y el tritón pigmeo los va a tener arriba del todo, unos muy patentes y la cola en punta, una punta finita, finita, finita. Entonces, bueno, pues esta foto, por ejemplo, está hecha en una charca de colmenarejo. Creo que es, quizás si hubiera que decir un buque insignia de los urodelos colmenarejanos, yo me quedaría con el tritón pigmeo. Pues nada, pasamos si quieres, a los anuros. Aquí anuros pasamos a otra especie difícil, hay 6 anuros. Vamos a pasar al primero de ellos, el sapo partero ibérico. Antes he hablado del sapo partero común, Alites obstetricans. Este es el sapo partero ibérico, Alites cisternasi. Son 2 especies muy parecidas, que las dos se distribuyen por la Comunidad de Madrid. El sapo partero común está en la zona de Peñalara y en la zona del sureste, ¿vale? Cobeña, Arganda, ese tipo de zonas. Y el sapo partero ibérico está en el centro, pero en la sierra. O sea, entra desde la zona de Ávila y llega el límite, prácticamente estamos aquí al límite. Colmenarejo ya es una especie muy rara. Puede llegar, hay algunos ejemplares en Hoyo de Manzanares y tal, pero es una especie rara. Es el sapo. De los 6 especies hay 2 sapos muy raros, pero yo diría que este sapo no es el menos común, pero sí es el más difícil de localizar. Tiene una curiosidad, bueno, como el nombre indica, partero. Es una especie que, frente a otras que tenemos en el pueblo, su sistema de vida es completamente distinto. ¿Y qué hace? Apuesta su jugada a muy pocos huevos, muy pocos ejemplares, pero los cuida hasta que nace. O sea, coge un macho, los huevos de varias hembras, de 2, 3, 4 hembras, se los engancha en las patas, ahí los veis, se los engancha ahí con una cuerda y la engancha en las patas, y los transporta en su espalda durante varios meses, cuidándolos, los mantiene húmedos. Si hace calor se mete más profundo, si hace frío se esconde, si llueve sale para que se humedezcan. O sea, un partero cuida de sus hijillos y cuando él sabe que van a nacer, va a una laguna y se mete. Entonces, cuando nacen ya muy pocos ejemplares, pero ya bastante gorditos. Pero solo hay 2 especies de sapo, ¿no? De sapo partero hay 4 especies en España, pero Madrid 2. En Andalucía, en Jaén hay muchos sapos. Sí, aquí vamos a hablar ahora de 5 especies y una rana. Pero este partero en Colmenarejo solo hay una especie. Entonces, la jugada frente al sapo corredor, que lo que hace es pongo huevos a troche y moche y que Dios les apañe, el sapo partero ibérico no, pone muy poquitos huevos y los cuida y los suelta en el último momento. ¿Qué ocurre? Tiene una larva grande y tiene una larva que requiere un periodo de metamorfosis largo. Por lo tanto, el calentamiento climático y la colmatación de las lagunas en general en su área de distribución y en particular en Colmenarejo lo machaca. Es una especie que necesita del orden de 4, 5, 6 meses para salir. Utiliza la jugada de reproducirse en otoño, pasar el invierno, como os hablaba antes, y salir en primavera. Es un sapo muy pequeño, del tamaño de una moneda de 2 euros, más o menos, ¿vale? Y tiene como características, primero, su distribución en Colmenarejo. Es una especie que, salvo un ejemplar, que yo creo que pasa una foto, salvo este ejemplar, que le hice yo una foto en Colmenarejo, el único vivo que he visto yo adulto, que lo encontré en Colmenarejo, en la zona del Alcornoque, yo solamente lo he vuelto a ver y no conozco a nadie que lo haya visto fuera de lo que sería el cañón de la Aulencia. En el cañón de la Aulencia, desde la potabilizadora hasta lo que sería el puente caído, ahí quedan algunas poblaciones, miento además como un bellaco. También hemos oído algunas poblaciones en lo que sería el arroyo, que no me sale ahora el nombre, el arroyo Membrillo, el que baja desde Colmenarejo, desde que se puso. Es un ejemplo de la mejora de los ríos. Desde que se hizo la depuradora de Colme, que da el arroyo Membrillo hace 20-25 años, que cuando yo era pequeño en casa era el arroyo de la mierda, bajábamos a coger moras y olía eso, ahora ya no, huele bien.
y se han recuperado especies y una de ellas es el sapo partero. Ha aparecido en el arroyo Membrillo, que acaba dejando a mano izquierda las cuestas y llega al Villanova del Pardillo. Ahí hay muy pocos ejemplares, pero hay algunos. Pero la zona mejor es la zona del Cañón de la Aulencia. ¿Cómo se reconoce? Principalmente también en primavera, pero en otoño, un canto aflautado que es muy parecido al autillo. Un silbidito, no sé si al final íbamos a ponerlo, yo creo que es un jaleo. Bueno, es un... Ah, sí. ¿Cómo diferenciarlo del autillo? No es fácil. El autillo lo modula y se nota que tiene 2 estrofas y este es un sonido como más metálico, como si lo hiciera un pito, una máquina, ¿no? Como si no fuera un ser vivo. Pero hay que tener mucho ojo para distinguirlo y es una especie que es, como yo os digo, yo vivo lo que es un adulto, solo lo he visto en ese ejemplar de la izquierda, lo he oído bastantes veces y he visto unos cuantos renacuajos. Porque hay en algunas charcas, en los ríos, en el arroyo Membrillo y en la Aulencia, pues todavía en el propio río, pues se puede reproducir. Siendo pequeño de un tamaño de 2 euros, se han encontrado también ejemplares de 15, 16 años, o sea, es un bicho que dura mucho. ¿Por qué? Porque prácticamente toda su vida la hace bajo tierra, o solo sale para reproducirse y para soltar los huevos. Entonces, al tener una vida lapidícola o muy... bajo tierra, pues tiene pocos predadores, tiene además un silbido que es muy curioso, tú lo oyes y lo localizas, pero cuando te acercas, pasa un poco como con las chicharras, que cuando llegas a una distancia de 10-12 metros, el ruido no eres capaz de saber el punto exacto porque como que se te hace Dolby Surround, y entonces no lo encuentras, y como canta desde escondido normalmente en alguna raja, o bajo tierra, o bajo una piedra, es muy difícil dar con el sapo partero ibérico. Ahí tenéis otro, muy mono, pero tiene también otra cosa que no lo he dicho respecto, esto ya es para afinar, respecto al sapo partero común. La forma de distinguirlo es el sapo partero ibérico, tiene unos puntitos naranjas en la espalda. Da uno para atrás, porfa, ¿puedes? Sí. ¿Veis aquí los puntitos? El sapo partero común también los puede tener, pero el sapo partero ibérico los tiene más claramente, es un poco más pequeño y luego en las palmas los sapos tienen unas pequeñas callosidades que utilizan para agarrar a las hembras cuando se reproducen, ¿vale? Son como unos bultitos. El sapo partero ibérico tiene 2 tubérculos palmares, 2 bultitos, y el sapo partero común tiene 3 tubérculos palmares. Eso ya es para sacarme la matrícula. Pasamos a la siguiente. El sapillo pintojo ibérico. ¿Cómo se empezó? Pues eso. La voy a meter como con la hija de Albano, o sea, las especies que no. Que si no la suelto, son las 2 especies más raras que hay en Colmenarejo de largo. El sapillo pintojo ibérico, Discoglossus gálgalo, era una especie, por favor, que si es una broma que está más vista ya conmigo que el te veo. Es una especie que es, en teoría, debería ser una especie común porque no tiene ningún requerimiento especial. O sea, el sapillo pintojo, si está el río lleno de caca, funciona en las afueras de las grandes ciudades, funciona por alguna razón en España, está cayendo sus poblaciones y no damos con ello. En la sierra está en una situación dantesca. Y en Colmenarejo, yo que tenga conocimiento, hay 3 citas. Yo lo he visto una vez y me han llegado 2 citas. Una cita muy buena, que yo creo que puede ser esta foto, fue en Tiestacabezas, una laguna que hay llegando a la zona de la ermita de Colne, que se arreglaron además por el ayuntamiento, por esa zona. Y entre el arroyo del Navazo, el arroyo que pega donde están los chismes que limpiaban antiguamente las mujeres, pues por ahí salió una cita. Y luego por la zona del Alcornoque yo vi otro ejemplar. Es un sapo grande, es un sapo rana, tiene forma de rana. Antes hablaba con alguien de cómo distingo un sapillo pintojo de una rana. El sapillo pintojo ibérico suele tener colores grises, pero sobre todo rojizos, ¿vale? A veces tiene una librea longitudinal, pero no es lo común, este veis que no la tiene, y sobre todo lo que tiene son como unos puntos circulares, ¿vale? Por todo el cuerpo, y especialmente en las patas veis que tienen como 5 en un lado, se ven 4. Eso es muy característico de los sapillos pintojos, de los Discoglossus. Tenemos 3 especies en España, pero en nuestra zona solo llega el sapillo pintojo ibérico. Me encantaría que alguno lo encontrarais. Utiliza los mismos zonas de reproducción que por ejemplo el sapo corredor, lo que para requiere un poquito más de profundidad, pero en cualquier laguna donde hubiera unas zonas un poco más profundas que el sapo corredor,
del tipo de las del sapo común, pues podríamos encontrar el sapillo pintojo. Pasa que creo que hay un par de cotos más. Mira, ahí tenéis otros pintojos, pues con distintas libreas. La pena aquí es que pues la mayoría de las fotos, bueno, no la mayoría, todas las fotos no son de Colmenarejo. La mejor población que tenemos ya está en el Escorial. En el Escorial sí que aparece, siendo una especie que cuando la ves, pues te hace ilusión. En cambio, te vas a Extremadura y en Extremadura, pues en cualquier sitio hay un sapillo pintojo, lo ves con bastante rapidez. En Castilla-La Mancha, Toledo, Ciudad Real, es una especie que en cuanto empiezan a bichar de noche se ven sapillos pintojos sin problema, pero en Madrid no acaba de saberse por qué, pues no funciona. Y como última cosa, saliéndonos de Madrid, de Colmenarejo, pero estando en Madrid, existe una población urbana muy curiosa que lleva seguida mucho tiempo en el Parque del Oeste. Entonces, en el Parque del Oeste se habló con ellos y en la ría que hay por el Parque del Oeste, ¿vale? Entre el Botellón, pues ahí han dejado unas zonas, el Ayuntamiento de Madrid, con unas pequeñas presas, hay unas represas, que la gente a veces dice, ¿por qué están estas represas? Pues algunas de estas represas se han hecho en particular para permitir que el sapillo pintojo pueda reproducirse, porque hay una población interesante y boyante que por el día pasa desapercibido, pero si pasas de noche, ya sea a ver sapos o hacer cruising o cada uno que haga lo que sea, pues podrías ver, pues no sé quién va al Parque del Oeste de noche, yo estaría ahí. Está el Parque del Oeste como hay mucho de noche. Ahí veis, mira, esto también es bastante característico del sapillo pintojo. Ese es detrás del ojo, ese triángulo, pero que empieza en pequeño y acaba en grande. Es muy característico de los Discoglossus, pero como veis, son especies que parecen ranas, o sea, es fácil confundirse con el Discoglossus. Vale. Pues el de nuestros anuros. El sapo común, Bufos espinosus, sabéis que hace pocos años lo han distinguido del sapo común europeo, que serán todos el bufo y ahora el español es Bufo espinosus. ¿Por qué el pinosus? Porque la piel tiene más espinas, los tubérculos de la piel son bastante más espinados que en el resto de sapos europeos. Bueno, nuestra propia especie. Aquí hay un error que los españoles hemos cometido toda la vida, y es que durante muchísimos años hemos puesto nombres comunes con conceptos de cantidad común. ¿Por qué común? Si ahora se ha vuelto el menos común de los sapos. Llámale el sapo rojo, pero no es común. Es una especie que ha habido o ha sido muy común en España y muy común en la Sierra de Madrid, pero que ahora mismo ha tenido el quitridio, por ejemplo, y los ranavíos le han dado de lleno. Hay también una mosca que le mete unos huevos que se llama, no me acuerdo el nombre, pero bufonívora o algo así, y que ataca especialmente al sapo común, es bastante habitual en Madrid, y le pone unos huevos y las larvas se lo comen en vida y lo acaban matando. Es el anuro más grande de la península ibérica, un bicho enorme. Las hembras son mucho más grandes que los machos, ahí veis una hembra y un macho encima. Características para identificarlo. Lo primero, el tamaño. Hay algunos que son de ración, pero de ración, o sea, y sobra para por la noche. Sapo común. Un bicho grande, con unos ojos, ahí me parece que tiene unos ojos, los ojos más bonitos de los anuros ibéricos, un color rojo preciosísimo, ¿vale? Y como una cosa también curiosa, es una especie venenosa, tiene unas glándulas detrás de la cabeza que se llaman glándulas paratoides, ¿vale? Y las glándulas paratoides, que solamente, como hablábamos antes del gallipato, salen cuando hay tracción, o sea, si tú tocas como si fuera un grano, por los agujeros de esas glándulas paratoides suelta una especie como de baba blanca. Esa baba blanca, si toca una mucosa, te machaca, es súper abrasiva, y entonces si te dan un ojo, te dan la boca, te dan cualquier parte así, te putea. Por lo tanto, cualquier predador que lo muerda lo va a pasar mal. Sí que yo he visto, no aquí, pero por ejemplo en Navas del Rey, en San Martín de las Iglesias, que muchas especies ibéricas lo que hacen es, les dan la vuelta, los evisceran por la tripa y los pelan como si fuera un plátano. Y eso lo hacen sobre todo mustélidos, tejones, no me sale el Putorius,
turones, nutrias, los pelan y entonces dejan la parte pelada, que es donde están las glándulas paratoides y está el veneno, y se lo come como un plátano, y entonces te encuentras las cáscaras, o sea, los bichos abiertos. Yo en algún sitio, pues me he encontrado en un sitio que se llama la Charca Redonda en San Martín de la Iglesia, encontramos eviscerados a lo mejor 50 sapos comunes. Y esto era un solo ejemplar de un turón, una garduña, que había ido. No es el meloncillo, que luego tiene muy mala fama. El meloncillo es diurno y por lo tanto el meloncillo no ha sido, que le cargamos todo al pobre meloncillo. Esto ha sido un mustélido que los ha abierto, y como son listos y saben que el veneno está en la parte de fuera, pues los pelan, se los comen y dejan la piel, pues eso, para no intoxicarse. Dale un es una especie también con una enorme longevidad. Puede llegar, pues esta especie, ha habido registros de 30, 40 años. Hay gente que tiene un sapo común y lo tiene toda la vida en casa, uno más. No le das paga, pues no te la pide. Pero si pidiera paga, pues le darías paga. Es una especie buenísima. Si tienes un huerto, se come todos los bichos del huerto. Y tiene varios problemas. Primero, es muy grande, eso hace que se vea más, y por lo tanto, pues si no te gustan los sapos, las ganas de darle un meneo son grandes. Y luego hace unas migraciones importantes a la época de reproducción. Pueden circular 3, 4, 5 o más kilómetros solo buscando puntos de encuentro en comunes donde se juntan sapos de muchísimos kilómetros a la redonda. Como curiosidad, este año, en la zona de Arganda, Morata de Tajuña y tal, se ha cortado una carretera durante una serie de noches. No se podía circular por ella para evitar los atropellos masivos de sapos comunes que se estaban produciendo. Es una especie que tenemos en declive y que, bueno, pues la Comunidad de Madrid junto con los ayuntamientos, era una carretera secundaria, se le explicó a los vecinos: chicos, por aquí no se puede pasar durante 15 días solo por las noches, por las vías se abre porque solo se mueven por las noches, y los bichos se han estado desplazando. Porque claro, ellos tienen en la cabeza donde está la laguna y les da igual que les pongas un polideportivo, una carretera o un aeropuerto. Ellos siguen intentando llegar a donde nacieron. Eso también genera que cuando perdemos puntos de reproducción, esa población desaparece, porque intentan seguir llegando a un sitio donde no hay agua, y llegan ahí y se deben mirar, yo qué sé, como diciendo: ¿a qué hemos venido aquí? No sé, todos no hemos venido aquí. Pero no se reproducen. Ejemplo de esa situación es, aunque no pertenece a Colme, la charca de Cuesta Blanca, a las afueras de los ranchos. Es una charca donde cuando yo era pequeño había cientos, no, pero 30, 40 sapos comunes, y llevamos años que yo, por ejemplo, este año he visto uno. Es una especie que está en esa charca a punto de desaparecer. En cambio, en la zona del Cañón de la Urgencia también es una especie común, se reproduce bien en el río, se reproduce en los dos arroyos, en el arroyo Membrillo y en el arroyo del Navazo se reproduce con facilidad, y en las noches veraniegas los ves y te lo puedes encontrar en cualquier sitio, porque, como os digo, es que desde donde se reproduce, donde ha nacido, a donde habita, es que a lo mejor ha recorrido 4 o 5 kilómetros, o sea, se puede recorrer prácticamente todo el término municipal y se está reproduciendo en el Quinto Coño. Entonces, bueno, pues una especie interesantísima que tenemos en declive, que seguro que todos conocéis y que os vais a encontrar. Esta sí que es una especie fácil de ver y que tenemos que cuidar. ¿Vale? Otra más. Mira, esta foto es mía de Cuesta Blanca. Ahí estaban cuando en los buenos tiempos. Esto, cuando empiezan a ser viejo, dices eso, en los buenos tiempos. Lo de los renacuajos y los renacuajos y las ristras de huevos son muy parecidas, las de sapo común y sapo corredor. ¿Cómo las diferencias? Truquitos, pero son truquitos complicados. Primero, el hábitat. El sapo corredor busca espacios realmente muy temporales. Bordes de carreteras, lagunas. O sea, la mayoría de los renacuajos de sapo corredor se van a morir porque es que han elegido mal el sitio. Dices: chico, han elegido mal el colegio, tus padres, sabes que vas a morir. El sapo común necesita un poquito más de profundidad, un poco más de profundidad, entonces eso ya te da un dato. Pero si tienes dudas porque es una zona medio profunda, en el sapo corredor, cuando tú ves la ristra de huevos y no la tocas, tiene como 2 en el sapo corredor, y al tocarlo un poco con el dedo se convierte en una hilera de 1. Y en cambio en el sapo común son 2, 3, y cuando la tocas un poco con los dedos se queda en 2. ¿Sabéis? Son como caviar y se quedan como juntitos, 2 parejitas de 2. En cambio en el sapo corredor se quedaría uno solo, ¿vale? Pero bueno, también es cierto que cuanto más tenses, si tensas como un loco, siempre se queda al final de 1. Una tensión cariñosa,
Con eso podríamos distinguir las dos especies. Los renacuajos en ambos casos, pégale para adelante. En sapo común y sapo corredor son prácticamente idénticos. A veces dicen que cuando son un poco grandes, el sapo corredor tiene una parte blanca. Yo le he hablado con expertos, con Carlos Caballero, que es yo creo ahora mismo el mayor experto de anfibios en la Comunidad de Madrid, y es que es difícil. Cuando son muy pequeños los renacuajos, distinguir las dos especies, el hábitat te lo va a dar, o esperará que se metamorfosen, que entonces es fácil de encontrar. Sapo corredor, Epidalea calamita. Esta es la especie, creo que todos aquí, el que no la conozca es que no sale. Te tienen encerrado en casa y no está saliendo afuera. Es una especie común, es una especie que se mueve mucho, como bien dice el nombre, que además no salta como el resto de sapos, sino que corre, camina, y que el que tenga un chalet o el que salga de noche a pasear, si tú en la hojarasca de noche oyes como un ruidito al lado de casa porque ha salido a echar la basura, no es el chupacabra, suele ser un sapo corredor que está dándose un paseo y miras con la linterna, miras con el móvil y lo encuentras. Unos ojos, y el otro era bonito el sapo común, pues el sapo corredor tiene unos ojos preciosos verdes, el único sapo que habría en Madrid con ojos verdes. Luego tenemos el sapo balear, que también tiene ojos verdes, se parece mucho, pero aquí pues no llega. Es una especie también bastante longeva, de tamaño medio, y que tiene una distribución enorme. Ocupa toda Europa, en España está muy bien distribuido, y en Colmenarejo tiene unas poblaciones saludables. Es de los sapos el que ha elegido la técnica que mejor está funcionando. Pongo 800.000 huevos en todos los sitios donde yo encuentre. Si dejas un vaso de agua, te pone huevos en el vaso de agua, y se pira. Y entonces, el 90% de ellos se mueren, pero hay un 10% que agarra. Como busca sitios muy remansos, con muy poca profundidad, eso tiene una ventaja importante. Tiene un renacuajo que es el más pequeño, junto con el sapo común, pero es muy pequeño, es completamente negro, y al estar en sitios con muy poca agua, el agua coge muchísima temperatura y eso hace que la metamorfosis se acelere un montonazo. Si consigue que la temperatura sea alta, pero que no se acabe de vaciar, o sea, es el juego de cuanto más temperatura, mientras haya agua, mejor, pero que no se acabe el agua. Entonces, cuando a veces en mediados de abril cae un chaparrón de 20 litros, a los sapos corredores, porque están a punto de metamorfosearse, necesitan el último empujón de agua, porque llevan que el agua está a punto de secarse y el agua muy caliente, y es que cuando el agua está caliente se convierten de huevo a sapo en más o menos un mes. Pero necesitan un mes de aguas calientes. En cambio, si empieza a hacer frío, pues puede alargarse a 2-3 meses. Pero si conseguimos que el agua esté caliente y que no se acabe de ir, en un mes y poco, tendríamos los primeros sapos. Este y el sapo común que os he dicho antes, cuando se metamorfosean, siendo los dos sapos más grandes, el sapo común, que puede llegar a 25 centímetros, son del tamaño de una uña del dedo meñique. Entonces, cuando caminas por una orilla de una laguna temporal de Colmenarejo y ves bulliendo una cosa, porque además están todos los sapos, que cuando os digo que hay, es que a lo mejor puede haber miles. Es que a veces en las orillas dices, madre de Dios, es que hay miles. Y además hay miles, pero hay otras miles de arañas que se están poniendo púas a comerse los sapillos, la Scolopendra cingulata, a veces las cigüeñas, pues la cigüeña del pueblo es que la ves en una charca cuando te da poca agua y es que la ves que es que te acercas y te miras diciendo, no me hagas levantarme, por Dios bendito, que voy de sapos hasta la tranca, que no puedo. O sea, no me hagas subirme al campanario, que ahora mismo no estoy para el campanario. Se va a la pobre a un lado para allá porque no puede volar, porque es que está comiendo sapitos o comiendo renacuajos como una loca. Es una especie muy común, distribuida por todo, dale otro para ver, distribuida por todo el municipio, de color verde, con ojos verdes, y tiene una franja longitudinal en el medio, verdosa. Es de todos los sapos ibéricos, con diferencia, la que tiene la mayor diversidad en la librea. O sea, la mayoría de los sapos, viéndole el color y el dibujo, dices, sapo común, sapo. El sapo corredor es un sin Dios. Hay más oscuros, más claros, de color gris, de color verde, con la raya, sin la raya, blanquecinos con manchas rojas. O sea, echa un momento uno para atrás. Este sería el típico, ¿vale? Pero si os fijáis en la zona de la boca,
tiene más zona blanca con verde, pues hay algunos que tienen todo el cuerpo con esas zonas blancas con verde y en cambio no son tan verdes. Este tiene puntos rojos, algunos no los tienen. Hay que fijarse en los ojos verdes y en las paratoides. En el sapo, las que eran las glándulas de veneno. En el sapo común son divergentes, o sea, empiezan en la cabeza y se abren hacia afuera, y en el sapo corredor son paralelos. Esa sería la característica, y luego los ojos, unos son rojos, otros es verde, y el tamaño es que no hay posibilidad de error. Es el sapo con total seguridad más fácil de ver en corredor. Pero tú la paratoide se la ves ahí, el veneno por lo ves en esa foto, ¿eh? A ver, sí, mira, aquí tienes, esto es la paratoide. Y que no tiene ningún peligro, vuelvo a insistir. Si te toca la mano tal, tú te lavas las manos, pero claro, si te tocas la boca, si te tocas un ojo, si es un animal y muerde con la boca, el veneno no es mortal, pero es un veneno que te pega mucho. ¿Vale? Pues pasamos a la siguiente especie. Mira, aquí tenemos, mirar este es aquí con más rayitas, ese es más oscuro, mirad que es... sí, es que hay mucho, el patrón de color es completamente diverso. ¿Vale? Sapo de espuela, Pelobates cultrices. Esta es una especie muy habitual en colmenarejos, ¿vale? Pero que no se ve. El sapo de espuelas se caracteriza porque vive casi todo el año bajo tierra, sale para reproducirse, se reproduce y desaparece. Se reproduce muy pronto, en febrero. Tenemos uno de los mejores sitios de la Comunidad de Madrid del lago, que es la Charca de los Escoriales. Yo en la Charca de los Escoriales he visto pelotas de 50, de 60 sapos de espuelas. Se reproducen, hacen muy... Ay, perdón, no he contado. Pero recapitulo, es que me va saliendo de la cabeza. En general, los uroderos no hacen ningún ruido. De los sapos que hemos visto, el sapo partero ibérico, hemos dicho que es un silbidito, ¿vale? Luego ha aparecido el sapo común, que hace un ruido, pero lo suele hacer debajo del agua. Se oye muy poco, hay que estar muy cerca, ¿vale? El sapo corredor sí que hace un ruido enorme. Cuando por la noche de primavera oís un ruido como de sapos, siempre es el sapo corredor, ¿vale? 3, el sapo pintojo tampoco hace un ruido, pero muy cerca con el sapo común, no es característico. Y el sapo de espuelas le pasa lo mismo, canta debajo del agua, además este canta junto con el sapo común, pero este casi siempre debajo del agua. ¿Por qué? Porque lo que busca es que el sonido se transfiera por el agua para pillar a las hembras, pero no le interesa que salga afuera, entonces tienes que estar relativamente cerca de la charca para oír el ruido. En cambio, bajo el agua se oye un montonazo. Se llama sapo de espuelas porque en las patas traseras tienen unas excrescencias córneas de color negro, con las que hace así, con las patitas, y abre un agujero y se entierra además a toda pastilla. En Europa tenemos 2 especies. La otra especie de sapo de espuelas tiene las protuberancias, en vez de negras, blancas. Nuestro sapo de espuelas, Pelobates cultripes, las tiene de color negro. Es así un sapito rechoncho. Tiene unos ojos preciosos con la pupila vertical como los gatos, y el color es como dorado, es un color precioso. El del ojo es un color muy bonito, y bueno, pues es un poco viscoso al tacto frente al sapo común, al sapo corredor, que son como espinosos, que llamábamos, es como si fuera lija. Este es como blandito, da un poco de grimilla, pero es un sapo muy bonito, que tenemos aquí unas poblaciones espectaculares. También se han encontrado ejemplares muy longevos de sapo de espuelas. Al pasar mucho tiempo bajo tierra, pues no tiene apenas predadores. La única época peligrosa de predación es cuando se reproducen, luego se vuelven a enterrar, y suele aparecer en muchas ocasiones cuando en el jardín de repente hay un montículo de tierra que tenemos ahí abandonado y decimos, venga, lo vamos a utilizar. Te pones a cavar y de repente te sale 2 culebrillas ciegas y el sapo de espuelas. Dices, ¿qué coño es esto? Pues el sapo de espuelas es muy, muy, muy típico. Te pones a trabajar en el jardín y de repente, en cuanto cavas, es una especie, no voy a decir tan común como el sapo corredor, pero que es mucho más habitual de lo que se ve, ¿vale? Cosas curiosas de estas. Tiene el renacuajo más grande de Europa. Los renacuajos son increíbles. Cuando tú en una laguna, ya avanzado el mes de mayo, porque necesita, esto tiene su pro y su contra, pero puede reproducirse, por ejemplo, en la presa vieja o donde haya peces, porque tiene tanto tamaño como la rana que los peces no son capaces. La gambusia o cualquier, un siluro sí, pero los peces ibéricos o la gambusia, que se soltó en los años 40 contra el paludismo, no pueden comerse a ese renacuajo. Es un renacuajo pues que llega a ser a lo mejor de este tamaño.
Entonces, cuando la laguna queda poca agua y están grandes, cuando te acercas, hierve. Cuando digo que hierve, hierve. Ves que el agua hierve porque hay tantos. Es cuando la cigüeña baja. O sea, ayer cuando la cigüeña le gusta bajar. Pero hierve, es increíble. Los Escoriales o la de Cuesta Blanca o Tiestacabezas, las ves hervir porque hay cientos de sapos. Cada sapo mide pues 15 centímetros. Tienen una cabeza gordísima, gordísima, como la bola de un chupachus, más o menos. O sea, es que es un bicho grande. Y tienes el problema de que requiere un periodo de metamorfosis bastante largo. ¿Esto cómo lo arregla? Que como es capaz de convivir con peces, pues se va a las zonas donde hay peces. Cosa que no pueden hacer, por ejemplo, el sapo partero o que no puede hacer el tritón ibérico. En este caso sí, por eso todavía contiene poblaciones interesantes, presa vieja, charcas grandes, charcas ganaderas en la zona pues de José Tomás, tal, hay charcas muy profundas ganaderas con orilla, pues en esas charcas profundas pues puede completar su ciclo vital y le vamos a ver fuera de que te pongas a cavar, prácticamente febrero, marzo y poco más se puede. Y me parece que quedaría la rana. Rana común, otra especie común de ver, junto con el sapo corredor y el sapo partero, otra especie muy fácil de oír. Es el único anuro de colmenalejo que canta de día y de noche, ¿vale? Se le suele oír el que tiene un jardín, tiene ranas, es que cantan todo el día. Es un ruido precioso, pero cantan de día y de noche. Es una especie Pelopilax perezzi que las ranas europeas, el género Pelopilax, está todavía bajo revisión. Hay 200 especies. En el caso de la ibérica, pues lleva ya bastante tiempo fija Pelopilax perezzi. Y se ha diferenciado de las europeas, pero las diferencias son muy sutiles, bueno, pues una rana también, como hemos dicho el sapo corredor, que no te puedes fiar del color, porque lo normal es que sean verdes con una línea longitudinal o verde o amarillenta, pero hay de todos los colores, más o menos, no rojizas, que tenemos una rana rojiza en Madrid, que es la rana garilarga, que no llega a colme, pero tonos marronáceos, tonos tierra, tonos verdes, dale un chispazo. Mirad esa, por ejemplo, esa es como rojiza, esta es como... también es esta es muy común, este patrón. Un color, no sabría deciros, un color caca gastada con una línea verde en el medio. Sí, ojos muy saltones, patas potentes. ¿Cuál era el sapo que tenía las rayas? El sapo pintojo, se parece. No, uno decía tú que en las patas tenía más. El pintojo, el pintojo tiene las mismas, por eso se parece a una rana. Es el único sapo que tiene un parecido grande a las ranas. Es una rana, la rana perezzi, rana común ibérica. Es una rana también de tamaño grande. Se ha utilizado, aunque no es la especie principal, pero se ha utilizado en muchos sitios para comer, en Extremadura, en Castilla-La Mancha. Hoy en día las granjas son de una que se llama rana esculenta, que es bastante más grande y por lo tanto pues da más juego. Pero se ha comido toda la vida y se cogían, les gusta mucho, son muy glotonas. Entonces, con una caña de pescar y un lazo de color rojo, tú lo lanzas sin anzuelo ni nada, te agarra el lazo, tiras y no suelta. Y entonces te viene, la coges con la mano al zurrón. Y así, históricamente ahora mismo está prohibido, pues todos los anfibios están protegidos en Madrid, pero antiguamente se han estado cazando durante muchos años y gracias al conejo y a la rana, pues la posguerra en España, en muchas zonas, principalmente al conejo, pero la rana se le dio muchas... Y lagartos, y el lagarto celado, Timon lepidus, también se le dio bastante caña. La carne muy no blandita, tiene. Sí, se parece al pollo, yo la he probado. Sí, yo también. Sí, yo la he probado. No tiene veneno, la rana común no tiene veneno. Es una especie también muy ubicua, piscinas, lagunas, embalses, en la presa vieja es abundantísima, pero en cualquier sitio se mueve mucho, se reproduce con bastante facilidad, tiene unos renacojos bastante grandes y por lo tanto pues es la especie junto al sapo corredor más común. Para terminar, os comento dos especies que no están, pero una se nos ha ido y otra está cerca. Se nos ha ido la ranita de San Antonio. La ranita de San Antonio, había citas de ranita de San Antonio y la Moyeri a finales del siglo XX. Las últimas citas seguras estaban en la zona de los Escoriales, donde está la presa de los Escoriales. En la zona de... no me sale el nombre, no quería decir los Escoriales. La urbanización de Valdemorillo enfrente de Pino Alto. Paraíso. En la urbanización Paraíso,
pasada ya la presa, ¿vale? Pero también había citas bajando lo que sería el cañón de la Aulencia, ¿vale? En lo que es la caída de la presa, la zona del canal Isabel II, había en el término municipal de Colme citas. Y todavía más antiguas en la ermita de Colme, en esas fincas que bajan hacia el pantano, ¿vale? Había citas de la ermita de San Antonio en el finales del siglo XX, sobre todo años 80-90. No vuelve a haber y es una especie que está extinta con seguridad por una razón muy sencilla. El tritón ibérico no lo encontrábamos, podía estar extinto, pero si no lo encuentras, no lo encuentras, no hace ruido. La rana de San Antonio es muy ruidosa, hace un ruido enorme cuando se reproduce y con que haya dos, es que a lo mejor no las vas a ver, pero las tienes que oír. Hemos hecho una enorme prospección por todo el término municipal y términos municipales aledaños buscándola. Ahora mismo las poblaciones más cercanas están en el Escorial, prácticamente extintas, y ya sería San Lorenzo del Escorial, Zarzalejo, donde empezaría a ver otra vez, pero es una especie que está en un declive ahora mismo. Yo creo que es la especie madrileña que tiene una situación, viene de poblaciones muy bollantes, pero ha caído mucho y en Colme la hemos perdido. Y la otra sería la salamandra. Salamandra, nunca ha habido citas de salamandra en Colme, pero históricamente en Madrid está, pues por ejemplo en Navas del Rey, Robledo de Chabela, San Martín de Valdeiglesias, está a 600 metros. Aquí estamos entre 600 y 900. Podría haber, yo creo que falta la humedad y por lo tanto no ha habido nunca, pero la tenemos cerca. En el Escorial ya hay citas, Tartarejo hay citas, y en el momento que empiezan a subir a partir de 1300, 1400 metros, lo que son los arroyos que bajan Malagón, o si te vas hacia Peñalara, empieza a aparecer la subespecie de salamandra de la zona del sistema central, que no es la de Gredos, que es una especie que hay en Peñalara más de alta montaña, la subespecie de cotas más bajas. Y yo creo que con esto, pues no sé si me ha adecuado a la hora, pero habríamos visto las 9 especies madrileñas y las Gonzalo, dos. ¿puedo hacerte una pregunta por Sí, fin? claro. Mira, es que detrás de la universidad, cuando llueve, se fueron unos charcos y yo creo que es el sapo corredor ese que pasa por el charco, suelta ahí sus huevos ¿Negros? y se va. Sí. Sí, y son unos renacuajos chiquitines negros, son un montón, pero yo sé que esa charca, porque es un charco, no es ni siquiera charca. Y entonces yo sé que se va a secar. Digo yo, ¿se pueden coger para salvarlos? Yo os Quiero digo, decir, en general, la ¿qué podemos- contestación correcta sería Dejarlos. que no se muevan. Has elegido mal, tío, tus padres eran malos y la vida es dura. Pero yo a veces se te hace el corazón Sí, que les ves sí. y siempre que no se muevan a una distancia muy grande, o sea, lo que no puedes es, Rosa, cogerlo y llevártelo 3 kilómetros. No. Si coges y dices, coño, esta laguna se está secando, voy con los niños, les hace ilusión mover unos sapos, vamos a hacer la buena obra del día y los voy a mover 20 metros, 50 metros, se puede hacer. ¿Pero con qué? ¿Con una red? O sea, no se ahogan. No, con un cacito, con Con un una pala, cacito. con una retroexcavadora, o sea... No, o sea, intentar con la mano no, pero por ejemplo, yo lo he hecho alguna vez con una pala de jardinería y pones Sí. un bote, bote grande de plástico, los echas y luego los sueltas en la Sí. laguna de 20 metros después. Ok. Y eso con los niños, a los niños les hace mucha ilusión. Tú les cuentas que se van a salvar, y, no vuelvas en unos días por si las moscas, Vale, que gracias. vivan en sus... Gracias.